A ver, ¿qué hace el Product Owner metido en la daily? En serio, en buena onda. Esta reunión se llama Daily Stand-Up o Scrum Diario, no Demo Diaria. Y no es que tengamos algo en contra del Product Owner, pero su trabajo no es venir todos los días a supervisar o a interrumpir lo que es básicamente un espacio entre programadores. La daily sirve para algo muy sencillo: que los desarrolladores nos pongamos de acuerdo sobre el trabajo del día, identifiquemos cuáles son los bloqueos y podamos seguir avanzando como un equipo técnico. De hecho, en ese mismo momento se establecen estrategias o tácticas para poder solventar las situaciones. Pero pasa algo muy fuerte. Cuando el product owner entra todos los días, empieza a suceder lo siguiente: los desarrolladores dejan de hablar entre ellos, empiezan a rendir cuentas en lugar de colaborar, cuidan su imagen de alguna manera de no meter la pata. Y en lugar de colaborar, la reunión se vuelve un espacio de control, no de sincronización. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues la verdad es que menos confianza, menos transparencia y mucha más ansiedad. Todos mintiendo, midiendo lo que tienen que decir porque sienten que están siendo evaluados. Según la guía oficial del Scrum, el Product Owner puede asistir, sí puede, pero no debe de interferir. De hecho, en muchos equipos sanos, el Product Owner ni se aparece y todo fluye mejor. La solución, muy simple: que el Product Owner no asista por defecto, que confíe en el equipo. Eso sería sumamente deseable. Y si hay algo urgente, que lo hable después, en un one-on-one o en un refinamiento del backlog, que para eso son esas ceremonias. Debería de dejar que la daily vuelva a ser a un espacio para los desarrolladores y vas a ver cómo mejora la colaboración. Vamos a hablar de un error muy común que se ve en muchísimos equipos de Scrum: cuando el Scrum Master se cree tu jefe. Y aquí viene un spoiler: la verdad es que no lo es. O mejor dicho, aunque lo fuera, ese no es el problema. El problema es que empieza a actuar como un mal jefe. Vamos por partes. Scrum define al Scrum Master como un facilitador. Su trabajo es apoyar al equipo para que el marco de trabajo funcione bien. Ayuda a remover impedimentos, guía al equipo en la práctica del Scrum y protege el proceso. Es un guardián. Pero muchas veces en la práctica, el Scrum Master se transforma en algo muy parecido a un jefe de proyectos tradicional. Empieza a dar órdenes de mal modo, por supuesto, asigna tareas, presiona por fechas, corrige públicamente a la gente y se mete en decisiones técnicas, que aún es peor, y que son cosas que no le corresponden y que no están bien. Y esto no tiene nada que ver con liderazgo en realidad, tiene que ver con control. Y cuando un líder actúa desde el control, se rompe la confianza, es inevitable. La gente deja de hablar con libertad, empieza a rendir cuentas por miedo, no por un compromiso real con el equipo y con el proyecto. Entonces, entran en un modo de, voy a cumplir, en vez de colaborar, proponer, construir. Entonces, no es que esté mal tener un líder. Lo que está mal es tener un líder que no entiende cómo tratar a su equipo. Porque en un equipo ágil el liderazgo se ejerce desde la escucha, el apoyo, la guía, no desde el mando y desde el mal mando. La solución, bueno, primero hay que reconocer que el Scrum Master tiene una posición de liderazgo. Eso es innegable, pero no es jerárquica. Y eso es clave recordar aquí. Su trabajo no es mandar, es servir al equipo. Y si hay algo que mejorar, pues se mejora desde la conversación, no desde la imposición o desde el exhibir a alguien. Un buen Scrum Master, pues no busca controlar, busca empoderar. Y cuando eso pasa, el equipo responde con motivación.
compromiso y resultados, evidentemente. Así que si tienes a un Scrum Master que se cree que es tu jefe y de ese mal jefe, pues hay que recordarle que un verdadero líder no necesita imponerse, solo necesita servir al equipo. Otra de las razones que producen mucha frustración entre los programadores y que terminan por hacer que odien el Scrum es que aquellos que dirigen al equipo solamente están interesados en la entrega de funcionalidades sin que siquiera importe el cómo se logra esa entrega. Y estoy seguro de que lo has vivido, porque si en tu equipo sprinta, es sprint. La única métrica que parece importar es, ¿entregamos features visibles para el usuario? Y siempre la respuesta es que sí, que todo está bien, ¿no? Eso es como lo que hace sentir que vamos por buen camino. Entonces, como consecuencia y sin pensar en el cómo, el código terminó quedando acoplado, lleno de hard codes, sin pruebas automáticas. No importa, lo importante es que salga, ¿no? Eso es lo que se escucha en tu equipo. Y ese pensamiento es una receta perfecta para el desastre. Porque lo que no se ve, que es la calidad interna, la arquitectura, la mantenibilidad, es justamente lo que sostiene a largo plazo la velocidad y la estabilidad del software. Pero bueno, claro, como nadie lo ve en la demo, no se valora. Y ahí estamos los desarrolladores, comprometiendo principios, acumulando deuda técnica y viviendo en el modo sobrevivencia. La solución, agregar un buffer en las estimaciones y usarlo para mejorar el código, así de simple. Cuando estimes una historia, no solamente pienses en programarla para que funcione, no caigas en eso. Piensa en hacerla bien, con pruebas unitarias, con pruebas de integración, con diseño limpio, con refactor si es que llega a ser necesario, con mejoras en la arquitectura si es que llega a aplicar. Porque si tú no proteges la calidad de ese producto, créeme que nadie lo va a hacer por ti. Y no se trata de engañar a nadie, tampoco caigas en esa trampa, no lo veas como que es un engaño. Se trata de ser realista sobre lo que implica entregar software de calidad. Así que la próxima vez que armes un sprint planning, incluye ese tiempo de calidad en tus estimaciones. Sí, puede que al principio entregues menos, ya lo sé, pero en unas pocas semanas ese buffer se convierte en velocidad real, porque el código limpio es como una autopista. Vas a fluir más rápido, con menos errores y con más confianza. No caigas en la trampa de hay que entregar a toda costa. Scrum no se trata de hacer más, se trata de hacer las cosas mejor, de una forma continua y de una forma sostenible. Y eso solo pasa cuando dejamos de correr y empezamos a construir las cosas con intención. Y hablando de distorsiones peligrosas dentro de Scrum, hablemos de los puntos de historia. ¿En qué momento se convirtieron en un reloj de cocina? Y es que no importa cuántas veces lo expliques, es increíble cómo algo que nació para estimar esfuerzo y complejidad termina siendo usado como si fuera tiempo exacto. ¿8 puntos? Esos son 8 horas, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha pasado? Y ahí es donde todo se empieza a descomponer. Porque en lugar de usar los puntos como una guía para tomar decisiones técnicas, pues terminamos midiéndolos como si fueran un cronómetro. Y claro, esto lleva a los equipos a hacer malabares dentro del sprint planning. Intentan meter más cosas, ajustan las estimaciones por mera presión y lo peor es que empiezan a planear no uno, sino dos sprints al mismo tiempo. Dos sprints. Como si supiéramos con certeza lo que va a pasar en 3 semanas, cuando ni siquiera sabemos qué problema vamos a estar enfrentando el día de mañana, por ejemplo, con falta de requerimientos. ¿Y cuál es el problema?
Pues que en vez de enfocarte en entregar bien el trabajo del sprint actual, empiezas a pensar en lo que debería pasar después. Y ahí pierdes foco, pierdes calidad, pero también pierdes salud mental. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues de ninguna manera puedes planear dos sprints al mismo tiempo. Tú como manager, como gerente, tienes que tener esto en mente. El poder del Scrum está en su ciclo corto, en que es iterativo y que es ajustable. Cada sprint es una oportunidad para repensar, aprender y corregir. Pero si comprometes al equipo a lo que va a pasar en el sprint 8 cuando ni siquiera has terminado con el sprint 6, estás matando la agilidad que Scrum se supone que te debería de dar. Así que la próxima vez que empiecen a hablar de velocidad proyectada o de cómo vamos a cerrar el mes, pregúntate, ¿estamos estimando valor o estamos jugando a predecir el futuro con Gira? Y si creías que ya lo habías visto todo, espera que el sprint se rompa. Sucede que una historia salió mal, el cliente cambió de opinión, se cayó un servicio en producción o simplemente las cosas no salieron como esperábamos. ¿Qué deberíamos hacer en Scrum? Pues cancelar el sprint naturalmente, pero no importa cómo. Este sprint se entrega, ya está comprometido. Muy mal. Y de pronto el equipo entero entra en modo pánico. Se sacan horas de donde simplemente no hay. Se empieza a comprometer la calidad, se ignora el testing, se brincan las retrospectivas y algunas otras ceremonias. Y lo que era una metodología hecha y derecha, completamente ágil, se convierte en una carrera contra el burn down chart. ¿Y por qué? Porque el burn down ya no es una herramienta del equipo. Ahora es el látigo del manager. Ten cuidado con eso. Se termina usando como una gráfica de castigo, como si el único objetivo fuera hacer que esa línea baje a cualquier costo, incluso si el software se rompe después. Pero Scrum no es eso. Scrum no es esclavitud disfrazada de agilidad. Si un sprint se rompe, lo correcto es parar, revisar qué pasó y replantear una adaptación. El burn down chart debe de ser propiedad del equipo, una brújula interna, no una hoja de evaluación. ¿Quieres recuperar la salud de tus sprints? Por favor, empieza por devolverle al equipo el control de su propio proceso. Sí, ya lo sé, es difícil admitir que algo no fue bien, pero aquí lo incorrecto es pretender que todo va muy bien solamente para no romper un compromiso que finalmente nos va a llevar a pérdida de calidad y a retrabajos absurdos. Número 6. Y aquí viene una de las causas más silenciosas, pero más destructivas. Las historias sin criterios de aceptación. Sí, esas tarjetas en el tablero que dicen cosas como agregar botón de pago o mejorar la experiencia del usuario. ¿Mejorarla cómo? ¿Para quién? ¿En qué parte? ¿Con qué validación? Cuando no hay criterios claros, cada desarrollador termina imaginando su propia solución y es natural, no es culpa de ellos. Uno cree que es rojo y otro piensa que es azul y uno valida con el backend y el otro lo hace con el front. Y al final lo que se entrega es una mezcolanza que no cumple con lo que el cliente quería, ni con lo que el equipo pensaba, ni con lo que el product owner se estaba imaginando. Y lo peor de todo, cuando alguien levanta la mano para decir, esto no está bien definido, la respuesta de siempre es, tú ya sabes cómo hacerlo, tú eres el técnico. Pero Scrum no funciona así. Las historias sin criterios son como construir una casa sin planos. Tal vez puedes poner ladrillos, pero luego nadie sabe dónde va la puerta. La solución a esto, bueno, pues criterios de aceptación al 100% o no hay trabajo. Así de claro. Si la historia no está bien definida, no entra en el sprint, no se estima, no se desarrolla y no se compromete.
Y esto no es por falta de compromiso, es responsabilidad profesional, porque los criterios no son burocracia, son la base para saber si el trabajo está hecho, si está bien hecho y si podemos seguir construyendo sobre él sin que se nos caiga toda la casa encima después. Así que la próxima vez que te topes con una historia ambigua, detente y pregúntate, ¿cómo vamos a saber que esto ya está terminado? Si no puedes responder eso de forma concreta, esa historia todavía no está lista para que se comience a trabajar. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido, pero quizás a uno de los puntos más importantes. Y como séptimo punto yo veo que el gráfico de Burn Down es una herramienta. ¿O acaso es un látigo? Porque al principio todo suena muy bien. Se trata de un gráfico que nos muestra el avance, un vistazo claro de cuánto nos falta para terminar, una forma visual de mantenernos en rumbo. Pero en muchos equipos el burn down se convierte en una fuente de presión insana, muy insana. Se revisa todos los días como si fuera la bolsa de valores. ¿Por qué no bajó la línea el día de hoy? ¿Quién no avanzó? ¿Cómo lo van a compensar el día de mañana? Muy mal. Y así, de pronto el enfoque ya no está en crear buen software, sino en hacer que la línea baje como sea, como dé lugar. Se recortan pruebas, se hacen entregas apresuradas, se acumula deuda técnica y todo por hacer que se vea que vamos muy bien, que somos un gran equipo. Pero ¿sabes qué sí es ir bien? Cuando el usuario sonríe, cuando lo que entregas resuelve su problema, cuando le facilitas la vida y dice, wow, esto era justamente lo que yo estaba necesitando. Porque Scrum no se trata de quemar tareas, se trata de entregar valor. Y para esto hay que cambiar el foco. No midas tu éxito solo en líneas que bajan, mídelo en usuarios que sonríen. Haz que cada sprint se pregunte lo siguiente dentro del equipo. ¿Esto que vamos a entregar realmente va a emocionar a alguien? Y si la respuesta es que no, entonces probablemente estás quemando tiempo y no estás quemando historias. Así que sí, usa tu burn down chart, pero úsalo como una brújula, no como un látigo. Y recuerda, el verdadero objetivo es crear software que valga la pena usarse. Muchas gracias.